En esta ocasión es un gusto para mí poder estar conectados por este medio porque tenemos la intención de compartirles un tema muy importante de la palabra de Dios que hemos titulado La blasfemia contra el Espíritu Santo en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver quién es el representante de Cristo aquí en la tierra. Y la base bíblica está en Juan 14, versículo 26, que dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a enfocarnos en la parte inicial del versículo, porque el que está hablando allí es el Señor Jesucristo, y Él dice lo siguiente: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces, es evidente que el representante de Cristo aquí en la tierra, la persona que el Padre envió en el nombre de Cristo, es el Consolador o bien el Espíritu Santo. Con eso claro, vamos a avanzar ahora al paso número 2, donde queremos ver qué función primordial desempeña el Espíritu Santo para con nosotros. Y la base bíblica está en Juan 16, versículos 7 y 8, que dice así: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En primer lugar, quiero que notemos que el texto 7 está hablando del Consolador que vendría cuando Cristo se fuera al cielo. Vimos en el paso anterior que el Consolador es el Espíritu Santo. Entonces, al conectar eso con lo que dice el versículo 8, podemos concluir que una función primordial del Espíritu Santo es convencernos de nuestra pecaminosidad. Porque el texto 8 dice lo siguiente: Y cuando Él venga, hablando del Consolador, que es el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Muy importante entender eso. El único personaje que puede convencer a un pecador de su necesidad de Cristo, de su pecaminosidad, es el Consolador o bien el Espíritu Santo. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 3, donde queremos ver con qué se compara la palabra de Dios en este contexto. Y la base bíblica está en Efesios 6, versículo 17, que dice así: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este contexto del Espíritu Santo, podemos concluir que la palabra de Dios es comparada con una espada, porque el texto dice en la parte final: y la espada del Espíritu, en otras palabras, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, permítame invitarle a avanzar ahora con el paso número 4, donde queremos ver cuál es una consecuencia inmediata de no hacerle caso al Espíritu Santo. Y la base bíblica está en Hebreos 3, versículos 7 y 8, que dice así: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Recordemos que en el paso anterior concluimos que el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios como su espada. Es una espada de dos filos. Y cuando Él nos habla a través de su palabra, a través de su espada, que es la palabra de Dios, el texto bíblico dice que si no oímos su voz, si no aceptamos la dirección del Espíritu Santo, si no aceptamos someternos a su autoridad que está en su palabra, corremos el riesgo inmediato de lo que dice el versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones. Así que una consecuencia inmediata de rechazar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida a través de su palabra es que nos endurecemos y nos hacemos más insensibles a la voz del Espíritu Santo. Con eso en mente, permítame continuar ahora con el paso número 5, donde queremos ver cómo suele reprendernos el Espíritu Santo cuando pecamos. Y la base bíblica está en Romanos 9, versículo 1, que dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Quiero que notemos que el apóstol nos está diciendo que una de las formas por las cuales el Espíritu Santo suele reprendernos cuando pecamos y nos desviamos de la palabra de Dios es a través de nuestra conciencia. Esa vocecita que nos habla en la conciencia y la mente diciéndonos: eso no estuvo bien, arrepiéntete, pide perdón, porque el texto dice: y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo testifica a mi conciencia de que aquello que hice no estuvo a la altura, no agradó a nuestro Padre Celestial. ¿Me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante entenderlo. Así que vamos a continuar con el paso número 6, donde queremos ver por qué debemos de cuidarnos de lo que decimos y lo que hacemos. Y la base bíblica está en Efesios 4, versículos 29 y 30, que dicen así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiero que notemos que el texto 29 inicia diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué es importante tener cuidado con las palabras que pronunciamos? ¿Por qué es importante tener cuidado con las cosas que hacemos? Bueno, porque el texto 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto es la razón por la cual debemos cuidar lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, porque el Espíritu Santo es una persona de la familia divina que representa a Cristo aquí en la tierra, y que cuando hacemos cosas que le desagradan y pronunciamos palabras corruptas y obscenas, el texto dice que el Espíritu Santo se contrista y se entristece. Y eso no debemos de hacerlo nosotros, porque solamente Él nos puede sellar para el día de la redención. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces,
sigamos ahora con el paso número 7, donde queremos ver de qué manera podemos apagar la voz del Espíritu Santo. Y la base bíblica está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 y 20, que dicen así: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Quiero que miremos que el texto 19 nos enseña que al Espíritu Santo le podemos apagar, es decir, podemos desanimarle de obrar en nuestra vida. Y una manera de cometer ese terrible error de apagar al Espíritu aparece en el versículo inmediato, porque el texto 20 dice: no menospreciéis las profecías, es decir, no darle un precio menor o un precio inferior o un valor equivocado a las profecías. Porque en realidad todas las profecías bíblicas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y por eso es crucial entender las profecías que tienen que ver con los eventos finales, porque es el Espíritu Santo el que las reveló, el que las inspiró y el que las puede interpretar correctamente para que tú y yo las podamos entender. Así que una forma de apagar o de desanimar al Espíritu Santo de trabajar en nuestra vida es desechando y menospreciando las profecías del tiempo del fin. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame avanzar ahora con el paso número 8, donde queremos ver qué es lo que el Espíritu Santo no hará para siempre. Y la base bíblica está en Génesis 6, versículo 3, que dice así: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Quiero que miremos cómo inicia el versículo 3, porque dice allí: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Eso es muy importante entenderlo, porque recordemos que en pasos anteriores vimos que Cristo envió al Consolador, al Espíritu Santo, para convencernos de pecado, para contender con nosotros. Sin embargo, en este paso estamos viendo que el Espíritu Santo no va a contender, no va a luchar y a tratar de convencernos para siempre. Llegará un momento que Él va a desistir simple y sencillamente porque el texto dice que los seres humanos no querrán absolutamente nada con Él. Note lo que dice el texto en el segundo renglón: porque ciertamente Él es carne. En otras palabras, los seres humanos tomarán la decisión final de rechazar la voz del Espíritu, de rechazar la autoridad del Espíritu, que es su espada, que es la palabra de Dios, y entonces, en ese caso, el Espíritu Santo decidirá no seguir contendiendo ni luchando con el hombre para siempre. Esto es muy importante entenderlo. De hecho, quiero aprovechar para conectarlo con el siguiente paso, que es el número 9, donde queremos ver cuál es el único pecado imperdonable. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículo 30 al 31, que dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia
será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Quiero que miremos que el texto 31 dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Llámese adulterio, llámese robo, llámese idolatría, prostitución, drogadicción, cualquiera que sea el pecado, si el ser humano se arrepiente de corazón y pide perdón, el texto dice que le será perdonado. Sin embargo, la parte final del versículo agrega, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, porque el pecado imperdonable es rechazar la voz del Espíritu Santo tratando de llevarme a arrepentimiento, porque Él vino a este mundo a convencernos de pecado. Y si Él no logra convencerme de X o Y pecado, y Él trata de hacerlo una y otra vez, y cada vez que yo rechazo su voz, me voy endureciendo un poco más al punto del cual ya no puedo escuchar ni ser sensible a esa voz que me habla a la conciencia. Llegaré a estar tan endurecido en mi corazón, en mi conciencia, que ni siquiera la voz del Espíritu Santo podré escuchar. Y cuando yo llegue a esa etapa en mi vida, entonces ya no tendré perdón, porque la única persona que podía convencerme de pecado es la persona que yo rechacé y rechacé y rechacé y me endurecí y me endurecí y me endurecí hasta que ya nunca más lo volví a escuchar. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la voz del Espíritu una y otra vez hasta el punto que ya pierdo la sensibilidad de escucharlo llevarme al arrepentimiento. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esto es crucial captarlo y entenderlo. Así que permítame finalizar con el paso número 10, donde queremos ver quiénes son los verdaderos cristianos e hijos de Dios. Y la base bíblica está en Romanos 8:14, que dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Muy importante analizar que el Espíritu de Dios es el que guía a los hijos de Dios. Los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios por redención, se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y por eso, si ellos no se arrepienten de su pecado, es porque el Espíritu Santo no pudo convencerlos del pecado. Y eso es porque ellos no se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y obviamente, al no dejarse guiar por Él, van a llegar al punto donde cometen el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Con eso dicho, me gustaría repasar rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado en este video. Y lo primero que mencionamos fue que el representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Vimos también que una de sus funciones es la de convencernos de nuestros pecados. Además de eso, mencionamos que en este contexto a la palabra de Dios se le compara con la espada del Espíritu Santo, y que una de las consecuencias inmediatas de no hacerle caso al Espíritu Santo cuando nos habla por medio de su palabra es que nuestro corazón se endurece. Otro punto importante que estudiamos fue que el Espíritu Santo
suele reprendernos de nuestros pecados, testificando contra ellos en nuestra conciencia. Y que nosotros no debemos de practicar la corrupción ni de hablar palabras corrompidas, porque al hacer eso entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Vimos también en nuestro estudio que nosotros podemos apagar o desanimar al Espíritu Santo de Dios cuando menospreciamos o no le damos el valor correcto a las profecías bíblicas, sobre todo a las profecías del tiempo del fin. Y que una de las cosas que el Espíritu Santo no hará es contender y luchar con nosotros para siempre. Porque una vez que nosotros hayamos decidido mantenernos en la carne y rechazar lo espiritual y celestial, entonces el Espíritu Santo nos dejará porque habremos cometido el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo último que vimos fue que los verdaderos cristianos, los hijos de Dios por redención, se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Entonces, permítame despedirme recordándole que es muy importante que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Él es el único representante del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y Él es el que nos transforma, nos santifica, nos guía, nos enseña, nos recuerda, el que hace toda la obra de prepararnos para un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras tú y yo seguimos permitiendo que Él obre en nuestra vida, el querer como el hacer por su buena voluntad, quiero que sepas que seguiremos trabajando en la creación de otros videotutoriales con la intención de regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Dios les siga bendiciendo en gran manera. Nos vemos pronto y manténgase conectado.